Hola mis hermanos, buenas noches, qué gusto saludarles por este medio. Bueno, hace tiempo, fíjese, me pedían un tema que ha sido el caso de muchas personas que han desobedecido al Señor al casarse con inconversos y que ahora sufre por haber hecho no lo que era correcto ante los ojos del Señor. Y que aunque les advertimos, créame, cuáles serían las consecuencias, muchas de ellas tomaron el papel de Dios prácticamente como si ellos fueran el Espíritu Santo para convertir. No, pastor, nosotros lo vamos a convertir. No se convirtieron ninguno. ¿En qué se van a convertir? No sé, en sapos o qué. Y quisieron cambiar a sus futuros esposos, sus novios, y la verdad que fue lamentable. Lo cual esto ahora lo lamentan tanto al decir que en verdad ahora entiendo los no de Dios. ¿Por qué Dios nos dice que no hagamos estas cosas ahí en las Escrituras? Así que vamos a meditar en una porción de la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en capítulo 6, versículo 14 al 18, y luego el capítulo 7, versículo 1. Y Pablo habla aquí de hacer negocios con los incrédulos y llegar a unir nuestras vidas con ellos en una total contrariedad ante lo que Dios dice de ello. Y nuestro devocional de esta noche se titula El yugo de los infieles. Y fíjese que este título, por cierto, es una novela cristiana que debería formar parte de nuestros libros y sobre todo que nuestros jóvenes e hijos la puedan leer y se den cuenta de muchas cosas que pudiéramos evitar. Y todo aquel que quiera tener una relación más allá con una persona inconversa, de verdad va a entrar a ese yugo de los infieles. Yo de antemano algo que les digo a la gente, y lo he dicho desde el púlpito, que yo no caso inconversos con cristianos en ningún sentido. Y ahorita les voy a explicar algunas razones, ¿sí? Así que analicemos y meditemos, hermanos, en lo que Dios desea que aprendamos esta noche. Por favor, no cierre su corazón, así que escuche la voz de Dios. Dios dice en su palabra que si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿ok? Ahora, vamos a darnos cuenta aquí, Pablo, lo que él decía, pero ¿qué obstaculizaba precisamente la respuesta abierta y amorosa de los corintios que Pablo esperaba? Ahí en el versículo 13, había una respuesta. Algunos pretendientes rivales luchaban por obtener sus afectos y lealtad, aunque los versículos 14 y 15, hermanos, se aplican mucho a menudo a diferentes tipos de alianzas, por ejemplo, matrimonios mixtos, sociedades mercantiles impropias, y la asociación que Pablo tenía en mente era probablemente eclesiástica aquí, pero también podemos inferir hacia el matrimonio. Ahora, tal vez los rivales eran idólatras paganos, ¿sí? Nos lo dice ahí en 1 Corintios 10, 14, o más probablemente falsos apóstoles, que también nos habla en 2 Corintios 11, del 2 al 4, y tanto al expresar censura como afecto, Pablo era igualmente de franco, ¿sí? Ahí en el 6:11. Versículo 14 y 15, por favor. Aquí el mandato negativo, hermanos, es un mandato en el cual tenemos que hacer caso. No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Te dice la razón. ¿Por qué? El por qué. ¿Ok? Vea, es interesante. Y te hace la primera pregunta. Aquí Pablo hace 5 preguntas retóricas importantes. Dice, ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Tú como cristiano, tú como cristiana, vas a querer hacer las cosas justas, la otra persona no, va a vivir en la injusticia porque no conoce al Señor y no va a llevar su vida bajo la moral de Dios en ningún aspecto. La otra pregunta, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Tú fuiste rescatado de las tinieblas a luz admirable. Nada tienes que ver ya con el reino de las tinieblas en ningún sentido. Lo que es las tinieblas, la persona, ya sea esposo, puede estar en tinieblas porque no tiene la vida en Dios. Y entonces, hermanos, la verdad, eso le va a causar mucho conflicto. Ahorita yo lo voy a enfocar en la cuestión del matrimonio y también en otras relaciones, pero es importante. A veces la gente dice, es que pastor, no cambia. Pues claro que no va a cambiar porque no tiene vida, y usted no le puede exigir a un muerto que le dé lo que no tiene, así de sencillo. Versículo 15, otra pregunta también, está la tercera. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿Sí? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? No hay, es como agua y aceite, definitivamente. Y es algo que tenemos que ver nosotros. Hermanos, aquí la solución al dilema
era que los corintios se separaran de los falsos apóstoles, cualquiera que haya sido su propia idea y la de otros precisamente acerca de la condición espiritual de los falsos profetas. Pablo los consideraba incrédulos, de quienes los corintios necesitaban separarse de ellos porque se podían contaminar en esa parte. Y déjame decirte algo, hay gente que a veces me decía, yo recuerdo en varias consejerías que tuve con personas que querían contraer matrimonio, y una de ellas me llamó la atención, porque recuerdo, pastor, es que yo le he dicho, él no es cristiano, es más, él es ateo, y con eso lo desarmé a él, diciendo, bueno, tú no eres ateo, te crees ateo. Pero como fue con C.S. Lewis, le preguntaron cuál es tu miedo es reconocer más bien que hay un Dios, porque sabes que al reconocerlo implica una responsabilidad, te gusta mejor justificarte bajo ese pensamiento. Y ella me decía, ¿sabe qué pasó? Es que él es incrédulo, y yo le he dicho que no somos el uno para el otro. Ah, ok, ¿y quieres casarte con él? Sí, pero no somos de las mismas convicciones. Y le dije, sí, cierto, no son de las mismas convicciones, porque tú no tienes convicciones, porque si tuvieras convicciones, no estuvieras con él. Y se quedó así, sí, hermanos, es la verdad. La persona que cede ante un incrédulo es porque no tiene convicciones firmes de quién es su Dios. Así es sencillo. Y está en desobediencia. No hay obediencia en una relación que no glorifica a Dios. No te puede dar, para empezar, esa persona no te puede dar el amor de Cristo porque no lo conoce. Y vas a sufrir como tienes una idea. Pero Pablo aquí, hermanos, no dijo, fíjese, que los cristianos no deben tener contacto alguno con los incrédulos. No. El Señor dijo, ¿saben que si fuera así, mejor salgan del mundo? No tenemos que relacionarnos en algo sentimental, negocios a veces, porque la persona no va a entender. Ya antes había afirmado lo absurda que era esa forma de pensar. No nos separamos, no. ¿Dónde testificamos? ¿Dónde hablamos de Cristo? Ahí para alcanzarlos. Pero no nos vamos a unir a lo que hacen ellos, en ningún sentido. Pero los incrédulos religiosos, hermanos, podían descarriar a los creyentes de la sincera fidelidad a Cristo. Y es más fácil que alguien te descarríe si tú no estás firme. Cuando tú empiezas con una relación así en tu vida, te va a descarriar. Si eres una persona firme, no, pero cuando no, y cuando ya te descarriaste es porque nunca estuviste firme en el Señor y no tienes convicciones. Y ese hecho le preocupaba enormemente a Pablo, ¿sí? Por ejemplo, hay ocasiones que me ha tocado, una vez me tocó una boda que me mandó un jefe que yo tenía, no es pastor, es simplemente un jefe, pero cuando yo llego allá me doy cuenta que la persona con la que se iba a casar no era creyente, y vaya vergüenza para mí. De verdad, o sea, sobre todo ver el mural ahí de las fotos en Roma, como en el noviazgo, y dije, esto no se fueron de manita sudada. Y perdónenme, hermanos, pero es una aberración. Yo me sentía tan mal que simplemente terminé, cumplí con ese protocolo que este tipo me envió, y después en una junta le dije, no me vuelvas a enviar jamás a casar a un incrédulo con un creyente, porque eso no está bien. Si tú lo haces es tu problema, a mí no. Sí, debe ser una molestia tremenda, y qué aberración esto, una burla, hermanos, en ese aspecto. El creyente, hermanos, solo puede entrar en un yugo correcto con Cristo. Para ilustrar lo anterior, Pablo formuló 5 preguntas retóricas en 2 Corintios, del 14 al 16, presentando la antítesis que refleja el gran abismo que existe entre el reino de Cristo y el reino de Satanás, hermanos. Eso es algo tremendo. Belial, no sé qué concordancia tiene Cristo con Belial. Belial en griego significa beliar, es una variación en la forma de deletrearlo, es una transliteración de una palabra del Antiguo Testamento que significa persona sin valor, y en griego llega a significar persona sin ley, y sobre todo sin la ley moral de Dios. Entonces se utiliza para referirse a Satanás, el más inútil y rebelde de todos sus seres creados. Versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, escuche, y los ídolos? Nada que ver. Vea la razón, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La quinta pregunta retórica de Pablo sirve como transición precisamente a la cita que hace de varios versículos del Antiguo Testamento, efecto acumulativo,
apoyo aquí la exhortación de Pablo. La iglesia es el templo de Dios viviente, hermanos. Por eso, donde mora el Espíritu de Dios y Cristo, la promesa de Dios de habitar entre su pueblo tiene su cumplimiento final en Cristo. Versículo 17, por favor, dice: todas esas 5 preguntas que hace retóricas, aquí las encapsula. Y dice: por lo cual, por esto que vengo diciendo, salid del medio de ellos. No es desechar a los incrédulos, no, hermanos, no es prácticamente retirarte y no hacer lo que ellos hacen o convivir. Y acuérdense que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Salid en medio de ellos y apartaos. Son 2 mandatos aquí, ¿sí? Fíjese, sales de ese mundo, apártate de estar haciendo lo incorrecto, dice el Señor. Y el otro mandato: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El Señor va a tener contigo esa relación, pero si tú no te apartas, pues prácticamente no hay relación con Dios. El disfrutar de la presencia de Dios requiere santidad personal, algo que se ha perdido hoy en día. Pablo citó la porción de Isaías 52:11 y Ezequiel 20:41, pasajes que hablan de la redención de Israel. El pueblo de Dios ha sido redimido de la esclavitud pagana. Salid del medio de ellos y apartaos, para que sea limpio ante Dios, no toquéis lo inmundo, y de esta manera pueda disfrutar de esa comunión con Él, y yo os recibiré. Y en Gálatas, Pablo, hermanos, habló de la esclavitud de aquellos que están bajo la obligación de la ley. Pablo escribió a Tito que la redención implica 2 cosas. Primero, liberación de toda iniquidad. Y segundo, un pueblo purificado que es propio, celoso de buenas obras, ahora hechas en Dios. La pureza, hermanos, personal hace posible servir a Dios y ser recibido por Él. Versículo 18, por favor. Y Dios les da esta respuesta, imagínense. Dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un pueblo redimido entra en una relación especial con Dios. El Padre viene a ser como hijos e hijas, fíjese. Precisamente, este pueblo tan especial con Dios, el Padre nos toma como hijos y hijas en esa parte. Aquellos que se identifican con Cristo por la fe en Él pueden llamar a Dios Padre. Precisamente, y de estos hijos e hijas, Dios espera obediencia como la espera de David, principalmente representante de su pueblo y del linaje de David. Y por último, el versículo 1 del capítulo 7, por favor. Dice: así que, por lo que vengo diciendo, conectando en todo, haciendo las preguntas retóricas y invitando a que salgan de eso, puesto que tenemos tales promesas de parte de Dios, ya las vimos, limpiémonos. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, madurando la santidad en el temor, la reverencia a Dios. Hermanos, tales promesas se refiere a la seguridad que Dios ha dado acerca de su presencia y de la comunión con Él, para aquellos que le obedecen sobre todo. Esta obediencia requiere purificación, limpiémonos, que aquí implica separación de toda contaminación de carne, de todo deseo de tu carne y de espíritu, y de cualquier persona que contamina la verdad. Cuerpo y espíritu se refiere a la persona en su totalidad, ¿sí? Tanto en su aspecto externo como interno, y en una actitud de temor de Dios que produce obediencia, se puede perfeccionar la santidad. Precisamente la santificación, que es el proceso de santidad, puede completarse o madurarse. Esta es una santidad que crece, hermanos, día con día, ¿sí? Que madura, es en una mayor precisamente semejanza, ¿sí? Con Cristo, que va en aumento. Una santificación progresiva, no la ausencia de pecado, pero vamos nosotros, vamos progresando en esa santidad. ¿Cuánta gente hoy está en situaciones tan devastadoras por tomar malas decisiones pensando que Dios iba a aprobar su decisión, tus decisiones sobre todo? Nunca consultaron a Dios, consultaron más sus sentimientos pensando que era lo mejor para ellos, cuando Dios tiene lo excelente para sus hijos. Y ahora, desgraciadamente, hermanos, lo que hicieron ellos es dejarse guiar por lo sensual, los sentimientos que pensaron que era lo mejor. ¿Sabe?
¿Cuántos consejos me han pedido? Pero algo que he notado, que cuando vienen a ti para un consejo es porque ya tomaron sus decisiones y quieren que tú avales lo que están por hacer. Y aunque les digas que no es lo correcto, lo que piensan hacer, lo llevan a cabo, hermanos. Y después vienen a ti lamentándose, llorando y ante las consecuencias que están sufriendo. Ahí pues ya nosotros no podemos hacer nada, se lo advertimos, ¿no? Cuando se prendieron los semáforos ámbar, rojo y tuvieron que parar muchas cosas, no lo hicieron. Por eso te pregunto, ¿quieres bendición a tu vida? Obedece a Dios y espera en su tiempo. Él no se equivoca y tiene lo excelente para sus hijos. Como pastor y consejero yo te puedo decir que hay muchos matrimonios hoy viviendo un infierno por lo mismo. Entiende esto. Aquella persona, ya sea hombre o mujer, si no conoce a Cristo, no te puede dar lo que no tiene. El amor de Cristo no te puede dar ese tiempo de calidad, no te puede dar nada. ¿Por qué? Aunque digas me ama mucho, bueno, va a ser dos clases de amor el que vas a tú tener. El filial, que es el como querer un objeto, como querer esta taza. Y el eros, el pasional. Te confundimos con el amor pleno, pero no. Ese amor eros lo confunde la gente y piensa, es el pasional, es el íntimo. Pero si fuera el perfecto, ¿por qué la gente no perdura? Porque lo enfoca mal. Es que ya no me satisface ese amor, pero el amor ágape de Dios es el que perdura. Y ese amor lo tenemos, ¿por qué? Porque Dios nos ha capacitado para amar cuando los dos conocemos a Cristo. Así que no se equivoque, no tome decisiones, y si ya las tomó, pues asuma sus consecuencias. Si alguien quiere este libro, se lo puedo pasar. Mándeme un WhatsApp al 2223-81-673. El yugo de los infieles, léalo y entienda todo lo que usted puede pasar y sufrir. Así que queremos evitarle eso. Le invito a orar. Padre, gracias te doy por este día. Gracias porque eres bueno. Y gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos. Bendícenos plenamente. Danos la fuerza de seguir adelante. Tú eres nuestro Dios exaltado en gloria. Tú eres el único Dios que nos ayuda. Tú eres el único Dios verdadero que nos ayuda en toda situación y que nos bendice cuando obedecemos. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a entender tu propósito y saber que tú tienes lo excelente. Te honro y te glorifico y te doy alabanza, Señor, en todo momento. Gracias por ayudarnos, gracias por darnos tus bendiciones y gracias por darnos la sabiduría para tomar buenas decisiones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Bueno, es un tema fuerte, pero muy necesario y son los temas que vamos a seguir tocando hasta que venga. Hablamos también del amor de Dios, pero también hablamos de la responsabilidad de ese amor que Dios te da al conocer. Que Dios te bendiga, excelente noche, nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, con un devocional más para el alma. Y bueno, también nos vemos el domingo, si Dios nos permite, con un tema también bastante relevante para estos días. Que Dios te bendiga, excelente noche.